Instituto Tecnológico de Colima. Arquitectura. Estética. Tema: Juicio crítico. Docente: arquitecta Norabelia Ríos Silva. Integrantes: María Candelaria Coria Oliveros, Héctor Miguel Escamilla Naya, Juan José López Vaquero, María de Jesús Rolón Macías. Contenido: juicio, juicio crítico, juicio según Kant, ejercicio del juicio crítico, elaboración cotidiana de juicios críticos, la función del crítico, cómo ser crítico según Kant. Juicio. Para saber qué es un juicio crítico, primero hay que conocer el significado de la palabra juicio. El término juicio, que proviene del latín judicium, tiene diversos usos. Se trata, por ejemplo, de la facultad del alma que permite distinguir y decidir entre el bien y el mal, o entre lo verdadero o lo falso. El juicio es, por otra parte, una opinión, un dictamen o un parecer. Se dice que una persona es carente de juicio o que no está en su sano juicio cuando posee sus capacidades mentales alteradas y no puede distinguir sobre sus acciones con claridad de pensamiento. Juicio crítico. Ahora, conociendo el significado de la palabra juicio, se puede conocer lo que es un juicio crítico. El juicio crítico es una actitud intelectual que se propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente las opiniones o afirmaciones que la gente acepta como verdadero en el contexto de la vida cotidiana. Para poder dar una crítica o algo, se necesitan hacer dos tipos de juicios, el de gusto y el empírico. Los juicios de gusto son cosas que no se podrían comprobar basándonos en datos empíricos. Se definen más por nuestras creencias o sentimientos. Carecen de valor de verdad y no pueden ser objeto de estudio científico. Los juicios empíricos son proposiciones que describen estados del mundo y se pueden comprobar. Se puede decidir si son verdaderos o falsos. Juicio según Kant. Para la teoría kantiana, la estética es un modelo natural y antisemántico. Habla de un momento de contemplación, del momento primordial. Esta contemplación se lleva sin concepto, no medida por nada. Su teoría estética es antiintelectualista. La razón no es concluyente para emitir juicios. Lo válido son las apariencias, la primera impresión, sin atender a su forma o composición, solo a las emociones que despierta este primer momento. Para Kant, el entendimiento no es válido para los juicios, solo la voluntad. Existe una gradación en el asentamiento condicionado por el entendimiento. Cuantas más razones existen para un contenido proposicional, más sencillo será juzgar positivamente. Pocas razones, difícil, el juicio se suspende a falta de que la voluntad se mueva. Muchas razones, fácil, algo se impone y la voluntad se ve forzada a admitir lo dicho o expuesto. Ejercicio del juicio crítico. El juicio crítico exige involucrarse con el tema en cuestión, interesarse, hacer lo propio y ejercer esta práctica es la manera más eficaz para aprender. Una opinión sin fundamento no es una afirmación seria que se puede tener en cuenta porque queda dentro del ámbito del juicio subjetivo que no tiene ninguna validez científica ni de una otra clase. Sabemos que el conocimiento científico siempre comienza con una pregunta. Esto lleva posteriormente a la formulación de las posibles hipótesis que deberán ser demostradas teóricamente y comprobadas por la experiencia. Una vez realizada esta operación, se llegará finalmente a confirmar o invalidar estas hipótesis, que será lo que permitirá la afirmación o negación de la tesis que ha sido debidamente fundamentada. Esta operación implica de alguna manera la exigencia de una definición sobre nuestra manera de pensar en el aquí y ahora. No es una tarea fácil porque nos obliga a cuestionarnos también acerca de nuestra propia identidad, sobre qué pensamos, qué es la realidad en que vivimos y si creemos o no en el sentido de la vida. Todos somos en parte contradictorios, porque no podemos mantener una misma forma de pensar toda la vida, siendo la duda más saludable porque nos obliga a buscar la verdad, pero sí es cierto que hay ciertas tendencias básicas y esenciales en cada uno que no cambian y permanecerán
inalterables. Elaboración cotidiana de un juicio crítico. Después de ver todo lo anterior, surge la pregunta, ¿cómo se elabora un juicio crítico? Resumiendo un poco todo lo anterior, los pasos para elaborar un juicio crítico son los siguientes. 1. Analizar para localizar algunos puntos débiles del mismo y así poder empezar a realizar un juicio. 2. Realizar una pregunta referente al punto débil encontrado. 3. Formulación de las posibles hipótesis que nos ayuden a responder nuestras preguntas realizadas. 4. Deberán ser analizadas las hipótesis para el entendimiento y la voluntad. 5. Se llegará finalmente a confirmar o invalidar esta hipótesis, que será lo que permitirá la afirmación o negación de nuestro juicio. La función del crítico. Como punto importante, el crítico no llega a poseer una correcta definición abstracta de la belleza, cualidad de temperamento que estriba en la facultad de ser profundamente sacudido por la presencia de objetos hermosos. Debe recordar eternamente que la belleza existe bajo muchas formas. Entonces, el crítico debe distinguir, analizar, separar de sus accesorios la virtud por la cual produce esta especial sensación de belleza o placer, indicar dónde está la fuente de esta sensación y bajo qué condiciones especiales se ha experimentado. ¿Cómo ser crítico? Según Kant. Para Kant, si alguien quiere ser crítico, debe tener un conocimiento sobre lo que es la razón ilustrada, y esto es mediante varios puntos. Crítica. Se alza contra todos los prejuicios, la tradición y la autoridad externa. Autocrítica. Es capaz de hacer la crítica de sí misma para examinar su alcance y sus limitaciones, cosa que no hace el racionalismo. La filosofía kantiana es un ejemplo claro. Analítica. Ocupándose en desentrañar los mecanismos de la naturaleza, de la política, la sociedad, la ética, etc. Secularizadora. Rompe la tensión y el equilibrio entre la razón y fe, reduciendo la fe a una interpretación racional. A lo anterior se le llama deísmo. Libre. La razón no depende de ninguna instancia superior, es autónoma. Conclusión. Juicio y juicio crítico son cosas un poco diferentes. El juicio es la capacidad racional humana que permite y posibilita elegir y valorar entre el bien y el mal. En cambio, el juicio crítico es cuando se es capaz de repensar las ideas propias o ajenas, evaluando su credibilidad, sus aciertos y sus errores. Si se quiere realizar un juicio mediante la mirada de Kant, se requiere conocer un poco sobre el pensar de él y dejarse guiar por la primera impresión. Al realizar el juicio crítico, nos ayuda a obtener conocimientos, plantear hipótesis, ver problemáticas y comprobar nuestras hipótesis e inquietudes. Realizar un juicio crítico no es tan complicado y lo podemos realizar todos los días. Pero claro, hay que seguir una serie de pasos para poder lograr un buen juicio crítico. Gracias por su atención.